Hola a todas y a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo programa. Hoy vamos a realizar una inmersión en el mundo azteca y de hecho no va a ser un único videoprograma, sino que vamos a tener una serie de videoprogramas ya que tenemos el privilegio de poder contar con un especialista en este tema. Hoy nos acompaña, tenemos el placer de presentaros al doctor Pablo Enrique García. Bueno, deciros, hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días allí en México. Buenos días, Rubén. Muchis- Aquí estamos en México, exactamente es de mañana. Ajá. Muchísimas gracias porque sabemos que hoy es un día complicado para ti, ¿no? Que tenéis el Día de los Difuntos y estáis a tope, o sea que todavía mucho más agradecido por tu tiempo. ¿Eh? Bueno, eh, deciros que... Gracias a ustedes. sí, Gracias a ustedes porque es muy satisfactorio como mexicano poder compartir con muchas personas de diferentes países todo lo que guarda nuestro México para poder mostrar un aspecto desconocido o no aceptado en la arqueología tradicional. de eso precisamente vamos a hablar en estos Sí. videoprogramas, porque realmente el doctor Pablo es un especialista, lleva más de 20 años investigando sobre la cultura azteca y un montón de cosas que nos va a explicar. Para hacer una pequeña presentación de quién es y ubicarnos, me he preparado un resumen de su currículum que realmente es un resumen muy resumido, porque realmente esta persona tiene una trayectoria profesional, experiencial tremenda. Si me permitís, os pongo en antecedentes. Él es teniente coronel médico cirujano del Ejército Mexicano, especialista en medicina aeroespacial, quiropraxia clínica, conferencista, investigador independiente, organizador de congresos, tanto médicos como arqueológicos, conductor de radio y televisión certificado y especializado en culturas antiguas de México. Ha descubierto e investigado zonas arqueológicas en el Cerro del Toro, Santa Elena, Zac, Las Palomas, Templo Ancestral en Pueblo Nuevo, en el estado de Guerrero y entre otros. Es autor de la teoría de Aztlán y del libro Aztlán, Paraíso Perdido, que de eso nos va a hablar de aquí un ratito porque es bien interesante, a la vez que director y conductor del programa que lleva el mismo nombre, Aztlán, Paraíso Perdido, desde el 2014. Así pues, doctor Pablo, autor de la teoría de Aztlán, ¿no? A mí me encantaría que cuando yo leí esto, ¿no? Que además es el nombre del libro que usted ha escrito, pues dije, wow, ¿qué es Aztlán? Sería la pregunta. Sí, Aztlán es una tierra mítica, una tierra de donde se origina la cultura náhuatl azteca, pero pues ya ahorita al investigar exactamente en el lugar, en la región, los vestigios más antiguos que se han encontrado son de hace 26 y 27 mil años. No es una fecha exacta de cuándo se ocupa por las primeras poblaciones americanas el Cerro del Toro, pero también hay que hacer la aclaración en la antigüedad de que el calendario azteca refiere una relación de la humanidad con el mundo material por 26 mil años. Estamos al final del quinto sol, va a empezar próximamente el sexto sol. Cada sol o cada división del calendario azteca o piedra del sol da una antigüedad de una duración de 5.200, 5.300 años. Entonces, todo este saber, todo este inicio de lo que es Aztlán, lo contiene todo ese cerro, todo ese, es una masa de origen volcánico que su matriz ígnea está formada por granito rojo y cuarzo blanco en medio de un lago. Pues imagínense con la resonancia de la Tierra, recordemos que el granito rojo es piezoeléctrico, el granito no se diga, y con la rodeado de agua, pues todo hace un gigantesco acumulador natural. El Cerro del Toro, ¿Acumulador de energía? ¿Hablaríamos, acumulador de doctor? energía.
energía natural. Todas, absolutamente todas las personas que hemos llevado al Cerro del Toro sienten esa energía, es una sensación de bienestar, de salud, de contento, de poder realizar cosas que no se pueden a simple vista. Entonces, la energía del Cerro del Toro es absolutamente energía natural y energía positiva. Por eso es que los aztecas lo tomaron como el lugar donde se origina la vida en la naturaleza. La especie humana empieza a desarrollarse en ese lugar. Y perdone, cuando usted dice cosas que se pueden desarrollar, cosas que uno no se da ni cuenta, o ¿a qué se refiere en este sentido? Que puedes hacer cosas. Porque recuerdo que usted me explicó una anécdota de una persona, ¿verdad? Que me parece que estaba débil y que estuvo caminando. ¿Sí? ¿Se refiere sí, a este tipo de a cosas? esa energía, sí, ese tipo de energía. La doctora Vicenta Camargo García tiene el doctorado en finanzas internacionales. Ella llegó a México, nos conocimos y fue al Cerro del Toro. Ella fuma mucho y tiene obesidad muy sedentaria. Entonces, imagínense, el Cerro del Toro está aproximadamente 2.250 a 2.300 metros de altura. Es una altitud bastante importante. Y ella radica entre Madrid y las Islas Canarias. Entonces, pues el cambio de altitud sí es de tener mucho cuidado. Yo le pregunté, antes de iniciar el ascenso, le pregunté si tenía problemas del corazón. Me dijo que no. Y esta persona, pues estuvo con nosotros prácticamente 8 o 9 horas en el Cerro del Toro, haciendo recorridos, viendo los lugares que dejaron los aztecas, viendo parte de los templos. Y en la tarde, pues ella comentó, así, esa fue su expresión, dice: jolines, si me hubieran dicho que iba yo a recorrer un cerro en estas condiciones, nunca lo hubiera creído, pero la verdad no me explico cómo es que me siento tan bien, tan contenta, y pude caminar todo el día en el cerro. Entonces, esta Claro. energía sí la percibimos, no en forma Correcto. consciente, pero sí nuestro organismo responde en forma positiva. Claro, viene a ser como una especie de lugar que emana energía, entonces nosotros, al estar en ese lugar, es como que la vamos canalizando, ¿verdad? Esto ya Nos, también lo he vivido en otros puntos del planeta con los viajes que vamos realizando, y la verdad que es una sí, experiencia tremenda. Mucha gente se queda como parada, ¿no? De que sí. tiene debilidad física y demás, y que hay como una energía que te sostiene y que ahí te empuja. Pues retomando el Cerro del Toro. Usted ha comentado que en ese lugar está lleno de templos, ¿sí? Y me comentó también que había cuevas. ¿Nos puede hablar Sí. de las cuevas que representan o que es, según su investigación? Bueno, como en muchas culturas ancestrales, la numerología es importante. Ujú. Entonces, los aztecas le dan el número 4 a la creación material, a la tierra, pues. Quiere decir 4 estaciones, 4 puntos cardinales, 4 estados de la materia, 4 colores principales. Esta es la tierra, la creación material. Y el número 3 lo dan para la Trinidad creadora. El Espíritu Supremo, el Creador, que es Ometeotl, pero también Tonacacíhuatl y Tonacatetli, es la Trinidad creadora. Entonces, el número 7 lo ponen como el número del equilibrio. Por eso es que en el Cerro del Toro hay solamente 7 templos, 6 en las laderas, en las orillas, y el templo mayor que está en la cima. La cima está totalmente aplanada y había un andador que tenía de ancho tal vez 4,5 a 5 metros de ancho. Era para que caminaran multitudes, no un pueblo, sino multitudes para adorar al Dios que se veneraba en el Cerro
del Toro en el Huey Teocalli, el templo mayor. Entonces son 7 templos, pero también eso da los 3 niveles de la creación. Los templos, que es la parte representativa de los dioses. Después el Cerro del Toro, que es la creación material, y el inframundo, que está compuesto igual por 7 cuevas. Se han descubierto 6 o tal vez ya 7, y de ahí están los saqueadores, extraen muchísimo material arqueológico. Entonces, eso es el Cerro del Toro, pero son 7 templos y 7 cuevas. El número del equilibrio es donde los dioses bajan a dar conocimiento a los hombres, a la humanidad. Que eso, más adelante vamos a ver que es sumamente representativo el que los dioses bajen a la tierra y den el conocimiento a los hombres, a la humanidad. Cuando usted ahí, por ejemplo, explica esto, ¿no? De que los dioses bajan a la tierra a dar el conocimiento. Exacto. Ahí vamos a hablar en próximos videoprogramas de todas las piezas que usted ha ido encontrando en distintos lugares de México, o sea, en primera persona. Ya explico directamente, ¿no?, a todas las personas que nos están escuchando y viendo que el doctor Pablo pertenece a una asociación y ellos investigan estos lugares a nivel arqueológico, y no solo eso, sino que protegen las piezas que vienen a ser de esta cultura, de su pueblo, de esto que está diciendo verdaderamente, ¿no? Las cuevas de saqueadores, ¿no? De cierta manera, que se llevan lo que se va encontrando allí. Entonces, ellos tienen ese compromiso de proteger las piezas, y nos va a enseñar piezas que ellos mismos han ido encontrando, que las están custodiando, esperando a que se puedan aceptar, ¿verdad? En museos a nivel oficial, en cierta manera, se puede realizar el estudio y demás. Y vamos a ver que el doctor Pablo nos va a enseñar piezas, los cuales vamos a ver que el aspecto de esas piezas no es terrícola. Entonces aquí vamos a abrir una gran ventana a los orígenes y a lo que él dice de cómo los dioses bajan en ese territorio a entregar ese conocimiento, lo cual cuando hablé con él me pareció espectacular, y yo he podido ver ya algunas de las fotos que él nos va a mostrar en estos videoprogramas. Y es increíble, porque realmente no deja lugar a duda de que es evidente. No es que parezca un estilo, ¿no?, un estilo artístico, sino que claramente se ve con mucha nitidez el tema este de los dioses, que además es común en muchas culturas, muchísimas culturas que hablan de cómo los dioses bajaron para entregarnos el conocimiento, incluyendo el libro sagrado de la Biblia. Sí, sí, Moisés en el monte Sinaí está 40 días, 40 noches, y cuando Dios le entrega el conocimiento, lo que es las tablas de la ley, las tablas del conocimiento, pero baja y ve que durante su ausencia Moisés encuentra a su pueblo totalmente cambiado, ya no siguen las reglas, y vuelve a subir al monte Sinaí y tiene que destruir las tablas del conocimiento sagrado, y después baja ya con lo que ahora conocemos como los 10 mandamientos. Entonces, exactamente, Moisés en la Biblia se refiere en la Biblia que Moisés Dios le entrega a Moisés el conocimiento para que ese conocimiento sea transmitido al pueblo hebreo. Sí. Y Eso es también por tenemos... poner un ejemplo. Sí, exacto. Ahora le iba a decir, porque está lleno, ¿verdad? En los sumerios y en distintas culturas y civilizaciones, al final siempre es los dioses que bajan. Incluso cuando estuvimos hablando usted y yo, ¿no?, que comentamos que en el Génesis 6 de la Biblia, ¿verdad?, que dice cuando los dioses descienden y se juntan con las hijas de los hombres. Entonces, claro, ahí ya que en ese mismo libro te hable tan claramente, pero bueno, Es la vamos a ir viendo. hibridación. Claro, vamos a ir viendo un poquito en los próximos videoprogramas
pruebas de todo esto, que esto es lo que a mí me fascinó, poder encontrar a alguien que ha sido protagonista en primera persona, es decir, no es que me han contado qué, sino que él ha estado presente en estas zonas y ha participado de los descubrimientos y es para mí la palabra que me viene tanto a él porque es a quien lo conozco, pero de su asociación y el trabajo que hacen es como ser guardianes de esa cultura antigua, ¿no? De ese conocimiento antiguo y a la espera de que los tiempos actuales estén preparados para reconocer esa esencia, que por eso le agradezco muchísimo al doctor Pablo que haya accedido a grabar estos videoprogramas públicamente porque ese es su anhelo, ¿no? De poder dar a conocer al mundo, pues en este caso desde la zona de México, toda la información que evidentemente cambia la historia, ¿verdad, doctor Pablo? De cómo nos la han contado. Sí, definitivamente. Este aspecto que estamos viendo, que en todo el territorio mexicano está brotando, así prácticamente brotando este material de las entrañas de la tierra, perdón, entonces va a cambiar el concepto civilización, el concepto religioso, el concepto inclusive humanidad. Ese 2% que tenemos en nuestro ADN, que no tiene ninguna otra especie, ya podemos explicar de dónde viene, de los hermanos de las estrellas. Entonces, todo esto pues definitivamente choca con la arqueología tradicional, con la religión, con la sociología inclusive. Puede ser que no le convenga a algunos gobiernos o a algunos grupos de poder, pero pues ya esto está saliendo no solamente en México, en muchas culturas. En este momento tengo que hablar de la cultura Hongshan de China, pero también la cultura Vinca o Vincha, allá de los Balcanes. Igual se da la cultura, como ya lo dijiste, Rubén, la cultura sumeria, la cultura de los Balcanes, la cultura china, tiene su origen aproximadamente entre 6.000 a 7.000 años. ¿Por qué en gran parte del mundo en esos años se da el conocimiento, así una explosión de conocimientos en muchas partes del mundo? Porque es cuando los alienígenas aparecen en varias partes del mundo para dar el conocimiento. Inclusive, como lo dice la Biblia, hay la integración genética, quiere decir que hay la hibridación. Y aquí en México tenemos muchísimo material para poder afirmar objetivamente ese aspecto. Entonces, gracias a Dios que tenemos todo este material para poder mostrar al mundo y decir de que los críticos siempre van a decir que no es cierto, que no existen, pero no hay dos piezas iguales. Si un artesano se da la tarea o un taller, una fábrica se da la tarea, siempre va a conservar su estilo, pero todo ese material no tiene ninguna huella de haber sido realizado con material eléctrico, con herramientas metálicas o con algún instrumento de precisión. Entonces, ¿cómo pudieron realizar este tipo de trabajos? Y todo esto sirve para que podamos aseverar que efectivamente el eslabón perdido viene de las estrellas, no está aquí en la Tierra, sino viene de las estrellas. Por eso es que la humanidad ha dado esos saltos cuánticos que no pudo explicar Charles Darwin. Correcto, ahí está, exacto, el eslabón perdido, ¿no? Que comenta. Exacto. Y ahora le estaba escuchando, doctor Pablo, y cuando usted dice el momento este, ¿no? En que desciende ese conocimiento y es dado a distintas civilizaciones. Yo que he estado, por ejemplo, en Perú y en Ollantaytambo en concreto, la construcción que hay allí es muy parecida, por ejemplo, a la que podemos encontrar en el templo de la Esfinge en Egipto, ¿no? En la meseta de Giza, pero es que a la vez el tipo de muros, el tipo de ensamblaje, que no pasa ni una hoja en blanco, ¿no? También lo encontramos debajo del Muro de los Lamentos en Tierra Santa. Entonces, claro,
de repente estás allí y dices, esto me suena, ¿no? Esto me conecta con... Y en base a eso, aunque yo siempre pienso, ¿no? Aunque la gente no crea, ¿no? En alienígenas y extraterrestres, el hecho de que de repente estés en distintos puntos del planeta, en culturas distintas, y veas tantos puntos en común de unas construcciones que no tiene explicación, porque a día de hoy no podríamos mover los muros de ese tamaño como los mueven ellos, ensamblarlos con tanta perfección y demás, realmente dices, mira, yo no sé qué será, pero realmente hay algo que no nos han explicado. Realmente hay algo que no nos han explicado. Así que, para todos aquellos que os haya despertado el interés, que sepáis que aquí vamos a tener el privilegio de poder charlar muchos más videoprogramas con el doctor Pablo. Así que, bueno, pues doctor Pablo, muchísimas gracias por este primer videoprograma para dar a conocer que en México tenemos todo ese material dispuesto ahí y que el doctor Pablo partícipe, insisto, protagonista en primera persona, nos va a compartir fotografías y nos va a enseñar algunas de esas piezas. Muchísimas gracias, doctor Pablo, y continuamos la labor en próximos videoprogramas. Muchísimas gracias. Es un gusto saludarlos y un saludo respetuoso a tu audiencia. Siempre, siempre con el respeto hacia el público, porque nunca vamos a decir, lo tienen que creer porque yo lo digo, no. Vamos a hablar todo en base a hechos, en base a evidencias objetivas, en base a estudios científicos. Entonces, pues, muchas gracias, Rubén, y estamos en comunicación y con todo el ánimo de poder compartir con ustedes. Hasta la próxima. Fantástico, muchísimas gracias. Y como ha dicho el doctor Pablo, siempre desde el respeto a todas las opiniones, pero basado en piezas que son demostrables, que están ahí, que las han visto y algunas de ellas incluso han llegado ya a poderlas datar. Así pues, en próximos videoprogramas disfrutaremos de toda esta información. Gracias y hasta pronto.